Yo soy Luis Carlos Balbín, soy de acá de Colombia. En estos momentos estoy radicado en Girardota. Es una vereda muy productiva, tanto de café como caña de azúcar, y somos netamente campesinos. Hace 12 años empezamos directamente ya a promocionarnos como buenos productores y buenos cosecheros de café. Yo trabajé en una empresa donde se producían químicos, los agroquímicos y agrotóxicos que usted necesite para los que dicen que necesitan un buen plantío. Y de ahí empecé yo con la goma y el sistema del café, pero a hacerlo natural. Esta parte de acá, donde tenemos los cerdos, es prácticamente la planta de abonos de esta finca. Acá es donde nosotros procesamos, donde tenemos todo el abono que producimos para nuestros cultivos de café y todas las plantas que sembramos. Todo el estiércol que se produce acá por los cerdos y el orín, todo va a un biodigestor, donde producimos el gas para el consumo de la casa, para cocinar los alimentos. Entonces llega todo el estiércol, eso hace un proceso anaeróbico acá, y cuando ya se produce todo el gas, ya en la parte de atrás tenemos un tanque estercolero. Aquí tenemos una compostera donde procesamos todo lo que es parte de basuras, por ejemplo, como hojas, y todo eso lo traemos acá, se procesa, y a los 2 meses y medio, 3, tenemos abono ya preparado, orgánico. Todo lo que es la cascarilla del café la recogemos y la traemos acá. Acá preparamos un abono que se llama fosfitos. Este lo utilizamos para recuperación de suelos y fertilizantes. Por esta chimenea nos queda un humo líquido que se llama ácido piroleñoso, y ese ácido piroleñoso nos sirve para fumigar las plantas como las hortalizas, para prevenir plagas. Estas plantas se llaman heliconias y ayudan. Esas son las que prácticamente hacen toda la limpieza del agua. Y estas aguas las utilizamos para riego del mismo plantío de café. Este es todo el proceso que hacemos después de ya estar maduro el café. Ya vienen los cosecheros y nos ayudan a recolectar el grano de café. Siempre cogemos los granos maduros que hayan de todo el árbol, y acá podemos observar que en los granos de café que vamos cogiendo no vemos ninguna de la plaga. Luego le hacemos el secado, que se hace naturalmente, se hace en la marquesina o al sol directamente, porque no utilizamos máquinas mecánicas. Luego de que ya lo tenemos en el estado pergamino, que ya es el estado pergamino es seco, ya luego lo llevamos
y lo trillamos. Eso lo hacemos, todo ese proceso se hace artesanalmente acá. Después de trillarlo, vamos al punto de la tostión, que también se hace artesanal, se hace en una paila, y ya después de la tostión pasamos al molido. Aquí estamos libres de agroquímicos, todo es agroecológico y es un café totalmente natural que producimos. Y por eso los invito a un buen café. Que se tomen un buen café. Claro. Salud.